Aquí tienes la traducción completa al español de la historia, lista para narración o lectura. Las llamas crepitaban en la chimenea de piedra, arrojando sombras salvajes por toda la pequeña habitación. Una joven mujer estaba sentada al borde del colchón, con los dedos de los pies desnudos colgando sobre las tablas heladas del suelo, escuchando cómo el viento de la pradera golpeaba las contraventanas como una mano furiosa. Los botas de su recién esposo resonaron una vez, luego se arrodilló despacio y con cuidado y colocó una manta de lana en el suelo junto al fuego, no junto a ella. Señora, dijo con voz tensa como una cuerda estirada. La cama es suya, se dio la vuelta como si esa fuera la única forma en que podía respirar. Y Mercy Harlan sintió que su corazón se hundía con una pregunta dolorosa que no podía ignorar. ¿Qué clase de esposo se casa con una chica y se niega siquiera a tocarla? Los vientos otoñales de 1884 sacudían los cristales de la casa del rancho, a 12 millas al sur de Abilene, Kansas. Mercy se envolvió con la delgada colcha alrededor de los hombros e intentó no parecer una niña asustada. La habitación era sencilla, una cama estrecha, una mesita pequeña, una lámpara de queroseno que hacía bailar las esquinas. Por la única ventana, la pradera se extendía en olas oscuras bajo un fino rayo de luna. Coyotes aullaban a lo lejos, solitarios, salvajes, como si la tierra misma la estuviera advirtiendo que no esperara comodidad. Ese mismo día, más temprano, había estado de pie en un juzgado de Abilene y había pronunciado sus votos con una voz que apenas sonaba como la suya. El juez Wallace había observado desde detrás de sus gafas. Un escribano había mojado su pluma y había garabateado sus nombres. No hubo música, ni familia, ni multitud sonriente. Solo un papel, una promesa y el suave chasquido de una nueva vida que se cerraba detrás de ella. Ahora observaba a Caleb Rusk moverse por la habitación con pasos cuidadosos y silenciosos. Tenía 32 años, era alto, delgado, formado por años de trabajo con cercas y temporadas duras. Su cabello aún estaba húmedo por el lavado en la palangana. Se había quitado la chaqueta de boda y se había puesto ropa de trabajo, como si el día no hubiera tenido nada de especial. Mercy esperaba el olor a whisky. Esperaba la seguridad pesada de la que su amiga de St. Louis le había advertido. Los hombres se ponen nerviosos, había dicho Nellie, beben y luego vienen hacia ti como si te poseyeran. Pero Caleb no se acercó a ella. Se sentó en el suelo y comenzó a extender esa manta de lana como si preparara una cama para un perro callejero. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Mercy. Su voz salió pequeña. Él alisó el borde de la manta con la palma de la mano, sin mirarla a los ojos. Preparando mi cama. Tú tómala de verdad. Las palabras la golpearon tan fuerte que la sintió en las costillas. Pero estamos casados, dijo, con el calor subiendo a su rostro. Sí, respondió él con voz plana, como una puerta cerrada con pestillo. Lo estamos. Los dedos de Mercy se apretaron en la colcha. ¿Entonces por qué? La mandíbula de Caleb se movió una vez. Miró al fuego, no a ella. Como tu esposo, es mi deber proporcionarte refugio y seguridad. La cama es tuya. Colocó su chaqueta enrollada bajo la cabeza como almohada, le dio la espalda y se acostó. El fuego crepitó. La lámpara silbó suavemente. Mercy escuchaba su propia respiración como si no le perteneciera. Durante las breves semanas de cartas y arreglos, él había sido cortés, distante, como un hombre que habla a través de una puerta cerrada. Mercy se había dicho a sí misma que eso era normal. Era un matrimonio de frontera, no un cuento romántico. Las deudas de su padre habían devorado su casa en St. Louis, y Caleb había aceptado hacerse cargo de esas deudas a cambio de una esposa, un trato, un intercambio, un rescate que se parecía demasiado a ser vendida. Aún así, no había esperado esto. Caleb intentó de nuevo, y el temblor en su voz la avergonzó. ¿He hecho algo mal? No, fue una sola palabra tranquila, casi perdida en el viento de afuera. Entonces, ¿por qué no? Mercy no pudo terminar. Su garganta estaba demasiado apretada. Caleb no respondió. Pasaron minutos. Su respiración se volvió lenta y profunda, como si fingiera dormir.
Merci se recostó en el delgado colchón relleno de hierba de pradera. Olía limpio, pero era áspero bajo la sábana. Miró las vigas del techo mientras las sombras se arrastraban sobre ellas. Cada pequeño ruido le hacía esperar que él cambiara de opinión, que se sentara, se diera la vuelta, dijera algo tierno, cualquier cosa. Pero él se quedó en el suelo. Y al final, el agotamiento la venció. Cuando despertó al amanecer, la cama a su lado estaba fría e intacta, como si nunca hubiera existido un esposo. Abajo, lo vio por la ventana de la cocina, ya en el corral, ensillando su caballo, moviéndose como un hombre que confía más en los animales que en las personas. Merci se vistió rápidamente con su algodón azul desgastado y bajó a la cocina. La casa era pequeña pero sólida. 2 habitaciones abajo, un desván arriba, una estufa de leña, un fregadero seco, una mesa hecha de madera local. En los estantes había platos, tarros de conservas, harina, sal, carne, café. No era bonita, pero tenía forma de hogar. Podría haber tenido calor si se le hubiera permitido vivir allí. Merci encontró la harina y se puso a trabajar. Mezclar la masa calmaba sus manos. El aroma del tocino friéndose llenó la habitación y le revolvió el estómago con una extraña mezcla de consuelo y tristeza. Puso 2 platos en la mesa de todos modos, porque la esperanza es algo terco. Caleb entró, colgó su sombrero en un gancho y se lavó las manos en la palangana sin mirarla. Gracias, dijo, simple como un gesto. Comieron en silencio. Merci observaba cómo cortaba la comida en pedazos uniformes, cómo masticaba despacio. Sus manos eran grandes y callosas, pero sus movimientos eran controlados, como si tuviera cuidado de no romper nada, ni siquiera a sí mismo. Cuando los platos quedaron vacíos, ella forzó su voz a sonar firme. ¿Qué te gustaría que hiciera hoy? Caleb levantó entonces la mirada, gris, cansada, protegida. Lo que te plazca, dijo. Hay costura si quieres. Las gallinas necesitan atención. El jardín podría necesitar deshierde. Alcanzó su sombrero. Revisaré la cerca del norte. Las tormentas arrancaron algunos postes. Prepararé algo para el mediodía, dijo Merci rápidamente, porque necesitaba decir algo que no fuera una súplica. Él se detuvo como si la hubiera escuchado, luego salió al viento. Merci se quedó sola en el silencio. Lavó los platos, los secó y salió a conocer la forma de su nuevo mundo. 40 acres de pastizales, un pequeño granero, un gallinero, un huerto detrás de la casa donde aún colgaban algunas verduras tardías. 30 cabezas de ganado longhorn dispersas por la hierba pálida, un rancho modesto, una vida dura, una vida que necesitaba 2 personas. Recogió huevos. Quitó malas hierbas. Trabajó hasta que le dolió la espalda y sus dedos se pusieron rojos del frío. Al mediodía, Caleb regresó. Sirvió frijoles y pan de maíz. Él comió rápido. En silencio. Cuando terminó, se levantó y alcanzó de nuevo su sombrero. Caleb, dijo Merci esta vez más fuerte. Su mano se congeló en el aire. Ella tragó saliva. ¿Me dirás por qué te casaste conmigo si no tienes intención de ser un verdadero esposo? Por un momento pensó que respondería. Algo brilló en sus ojos, dolor, quizás. ¿Miedo? Luego su rostro se cerró como una contraventana en una tormenta. Necesitabas un hogar, dijo. Yo necesitaba ayuda en el rancho. Es práctico. Las mejillas de Merci ardieron. Pero seguramente debes desear. No deseo nada más que lo que acordamos, interrumpió Caleb. Su voz seguía controlada, pero ahora tenía un filo. Comida, refugio, compañía cuando sea necesaria, nada más. Las palabras dolieron más que un golpe. Él salió con pasos largos hacia el granero, dejando a Merci en la puerta con el corazón latiendo como un pájaro enjaulado. Esa noche se repitió el patrón. Cena, silencio. Luego Caleb extendió su manta junto al fuego mientras Merci tomaba la cama. Esta vez no hizo preguntas. El orgullo le cerró la boca, pero sus ojos permanecieron abiertos en la oscuridad, observando su silueta en la luz menguante del fuego.
Incluso dormido, sus hombros parecían tensos, como si cargara algo pesado dentro del pecho, algo que nunca le permitía descansar. Afuera, los coyotes lloraban a través de la amplia noche de la pradera. Merci cerró los ojos e intentó imaginar una vida diferente. Una vida donde el brazo de un esposo ahuyentara el miedo. Pero llegó la mañana y Caleb ya no estaba, dejando el espacio a su lado frío. Los días se apilaron en semanas. Caleb se levantaba antes del amanecer, trabajaba hasta que oscurecía y hablaba solo cuando era necesario. Merci cocinaba, limpiaba, remendaba y trataba de no desaparecer en todo aquel silencio. El vecino más cercano estaba a millas de distancia. El pueblo bien podría haber sido un sueño. Cuando Caleb hacía su viaje semanal por provisiones, nunca le pedía que lo acompañara. Una tarde dijo: «La señora Parson en la tienda preguntó por ti». Merci levantó la vista rápidamente. «¿Qué le dijiste?» «Que estabas bien». Y eso fue todo. Por las noches, Merci llevaba su costura junto al fuego porque el desván seguía helado. Caleb se sentaba a la mesa con los libros del rancho y un periódico viejo. Compartían la misma habitación, pero vivían como extraños. A veces Merci levantaba la vista y lo encontraba mirándola, solo mirándola, como si intentara recordar algo que había olvidado cómo hacer. Cuando sus ojos se encontraban, él siempre apartaba la mirada primero. Una noche reunió valor y levantó un pequeño libro que había traído de St. Louis. «¿Te gustaría que lea en voz alta?», preguntó suavemente. Caleb parpadeó como si la idea no perteneciera a esa casa. «Si no te molesta». Merci leyó un poema corto, con voz firme aunque sus manos temblaban. Palabras sobre amor y pérdida, sobre cómo el mundo sigue girando incluso después de romperte el corazón. A mitad del poema, notó que la pluma de Caleb se había detenido. Sus ojos seguían en el libro de cuentas, pero toda su atención estaba inclinada hacia su voz. Cuando terminó, el silencio llenó la habitación, espeso como humo. Entonces Caleb dijo muy quedo: «Tu voz es agradable». Fue lo primero amable que le decía en semanas. Una pequeña chispa de calor se encendió en su pecho. «Podría leer de nuevo mañana», ofreció Merci, con cuidado de no sonar esperanzada. Caleb carraspeó. Sería aceptable. Pero la noche siguiente se quedó en el granero hasta tarde. Cuando finalmente entró, no se sentó a la mesa. Fue directo al suelo junto al fuego, de espaldas, como si temiera que el sonido de su voz lo arrastrara a un lugar al que se negaba a ir. Merci cerró el libro con dedos lentos. El escozor detrás de sus ojos era agudo y caliente. Y por primera vez desde que llegó a esa solitaria pradera de Kansas, se permitió pensar lo que más la aterrorizaba. Tal vez su esposo no era solo frío. Tal vez huía de algo. Y lo que fuera, tenía el poder de mantener a un hombre adulto durmiendo en el suelo mientras su novia de 19 años yacía despierta, dolorida en la oscuridad, preguntándose si alguna vez sería esposa en algo más que en el nombre. Las semanas después de aquel pequeño cumplido se volvieron extrañas de una nueva manera. Merci esperaba otra grieta en su muro. Otro momento en que se quedara en la mesa, otra frase que no fuera solo sobre alimento o cercas. Pero Caleb parecía castigarse por aquel único desliz suave. Trabajaba más horas. Llegaba más tarde. Hablaba menos. Y cuando ella leía por las noches, se quedaba en el granero hasta que su voz se apagaba. A finales de octubre, el viento tenía dientes. Se colaba por cada rendija de las tablas y hacía crujir la casa como un viejo carro. Las manos de Merci seguían rojas y agrietadas por lavar, amasar y acarrear agua. Mantenía el lugar lo más cálido posible. Siempre ponía 2 platos en cada comida, aunque su orgullo le rogara que parara. Una noche, después de la cena, lo oyó hacer un gesto de dolor. Fue pequeño, apenas un sonido. Pero Merci había aprendido a notar las cosas que no se decían. Caleb estaba de pie cerca de la mesa. Su peso se desplazó de forma extraña, como si se estuviera sosteniendo. Su bota derecha raspó el suelo una vez, luego se inclinó más despacio de lo habitual y se la quitó. Merci vio cómo se le tensaba el rostro. ¿Te has hecho daño?,
Preguntó. Caleb no levantó la vista. No. Se quedó callado un momento. El fuego chisporroteó. El viento golpeó la ventana como nudillos. Finalmente dijo. Mi pie me da problemas. Merci parpadeó. ¿Tu pie? Asintió una vez, seco y definitivo, como si quisiera terminar la conversación ahí. Un pie. Problema antiguo. La forma en que lo dijo lo hacía sonar como una vergüenza que llevaba en el bolsillo. El corazón de Merci se elevó y luego cayó al mismo tiempo. Si tenía un pie herido, tal vez explicara sus movimientos cuidadosos. Tal vez dormía en el suelo porque la cama era demasiado alta. O subir y bajar le dolía más. O tal vez era solo otra excusa. Es por eso que... Se detuvo, con las mejillas ardiendo. ¿Es por eso que mantienes la distancia? Los hombros de Caleb se tensaron. Es parte de ello. Parte de ello. Merci quería preguntar cuál era el resto. Quería presionar hasta que la verdad saliera, pero había aprendido que presionar lo hacía retroceder, y estaba tan cansada de ver su espalda. Así que asintió y dijo suavemente. Si necesitas algo, puedes decírmelo. La mirada de Caleb se dirigió hacia ella rápidamente, casi sobresaltado, y luego se apartó de nuevo. Buenas noches, Merci. Fue solo la segunda vez que usaba su nombre desde el día de la boda. Ella se quedó despierta en el desván, mirando la oscuridad, sosteniendo esa pequeña palabra como si fuera un carbón con el que pudiera calentarse las manos. Noviembre llegó duro y gris. La pradera se volvió quebradiza. El escarcha blanqueaba la hierba al amanecer. El ganado se apiñaba más cerca del granero por las noches. Caleb hablaba más del clima que de cualquier otra cosa, como si el cielo fuera el único tema seguro. Una tarde dijo. El invierno promete ser duro. Merci removía el estofado en la estufa. Lo he notado. Él casi sonrió, pero desapareció antes de formarse. Necesitaré traer el ganado más cerca, continuó. Más trabajo antes de la nieve. Puedo ayudar, ofreció Merci. Lo dijo sin pensar y luego se preparó para su rechazo. Caleb no respondió con brusquedad como solía hacer. Solo la miró durante un largo instante, con ojos grises cansados y escrutadores, como si decidiera si su ayuda era un regalo o un peligro. Luego dijo. No. Una palabra, suave, definitiva. Esa noche llegó la primera tormenta de verdad. El viento gritaba alrededor de la casa como si estuviera vivo. La nieve golpeaba los cristales como arena arrojada. El desván se volvió tan frío que Merci podía ver su aliento en la tenue luz de abajo. Se envolvió con todas las colchas y aún temblaba hasta que le castañeteaban los dientes. A través de las tablas del suelo, oía a Caleb moverse abajo. Añadiendo leña al fuego, comprobando el pestillo, paseando. Por primera vez desde que llegó, se sintió menos sola al oír a otra persona luchando contra la noche. Por la mañana, los montones de nieve llegaban hasta la puerta. Caleb la abrió a la fuerza con el hombro y desapareció en el blanco. Cuando regresó, el hielo se aferraba a sus pestañas y bigote. Su abrigo estaba rígido por la nieve congelada. Sus manos estaban rojas y crudas cuando las frotó junto al fuego. Los animales están seguros, dijo con la respiración entrecortada. Pero necesitarán vigilancia. Merci se apresuró a calentar agua, la vertió en un cuenco y lo puso cerca de él. Calienta tus manos. Caleb dudó como si no supiera qué hacer con el cuidado. Luego sumergió los dedos en el agua. Sus hombros se relajaron un poco. Hablaron más ese día que en semanas, pero todo era conversación de supervivencia, comida, combustible, mantener el fuego, conservar la harina. Aún así, Merci sintió que algo cambiaba, como si la tormenta los hubiera obligado a compartir el mismo mundo por una vez. Al segundo día, el viento empeoró. Golpeaba la casa con tanta fuerza que las tablas gemían. Caleb alcanzó de nuevo su abrigo. Merci observó sus labios, estaban ligeramente azules en los bordes. No debería salir, dijo, el bebedero se congeló, respondió él, ya medio puesto el abrigo.
Necesitan agua, entonces espera a que amaine el viento. Caleb se detuvo, con la mano en la manga. Sus ojos se dirigieron hacia ella. ¿Te preocupas por mi seguridad? La pregunta pareció sorprenderlo. Merci tragó saliva. El calor subió a sus mejillas. Me preocuparía por cualquiera con este tiempo. Algo brilló en su rostro, tan rápido que no pudo nombrarlo. Miró la puerta como si lo llamara. Luego dijo: esperaré 1 hora. Cuando la tormenta finalmente amainó al cuarto día, la luz del sol se derramó sobre la pradera sepultada. Todo se volvió brillante y afilado. La nieve brillaba como vidrio roto. El mundo parecía en paz, pero Merci sabía lo que había hecho. Los había mantenido en la misma habitación el tiempo suficiente para recordar que eran humanos. Esa noche, Caleb avivó el fuego, más callado de lo habitual. Merci se sentó a la mesa con su costura, la aguja moviéndose despacio. Cuando él se arrodilló junto a la chimenea, oyó su propia voz antes de poder detenerla. Caleb. Él se quedó inmóvil, con el atizador en la mano. El corazón de Merci latía con fuerza. Durante la tormenta, cuando trabajamos juntos, sentí que era una verdadera compañera. El silencio llenó la habitación. La luz del fuego titilaba sobre su rostro. Luego, muy quedo, dijo. Fuiste útil. La palabra dolió un poco, pero entonces añadió, como si le costara sangre. Más que útil. Se levantó demasiado rápido, extendió su manta en el suelo con movimientos inquietos y bruscos. Buenas noches, Merci. Dijo, y se acostó dándole la espalda, como si temiera enfrentar lo que acababa de admitir. Merci subió al desván y se quedó despierta, mirando la luz de la luna sobre la nieve fuera de su ventana. Abajo, oyó a Caleb moverse en su manta, inquieto, despierto también. Estaban a solo unos pies de distancia, y aún así la distancia parecía de millas. Por la mañana, él ya se había ido. Había una nota en la mesa, revisando el pastizal sur. Vuelvo al atardecer. Merci arrugó el papel en su puño, luego lo alisó de nuevo porque la ira no alimentaría gallinas ni calentaría una casa. Diciembre trajo días claros y amargos. Caleb trabajaba como un hombre que intentaba escapar de sus propios pensamientos. Rompía hielo en el estanque. Arreglaba postes de cerca con manos que sangraban. Entraba para las comidas y salía rápido. Merci sentía que se desvanecía. Escribía cartas alegres a amigas de St. Louis, contando mentiras que sabían a ceniza. Es amable. El rancho está bien. Me estoy adaptando. La verdad era que estaba casada con un fantasma que dormía junto al fuego y la trataba como un deber. Entonces, el 15 de diciembre, otra tormenta cayó sin aviso. La temperatura bajó tan rápido que Merci lo sintió en los huesos. La nieve comenzó a caer espesa y pesada, tragándose el mundo. Caleb irrumpió por la puerta con hielo incrustado en las cejas. Su abrigo estaba rígido. Su respiración salía en ráfagas cortas. Esta es peor. Dijo con voz temblorosa. Mucho peor. Merci corrió hacia él, le ayudó a quitarse el abrigo congelado. Sus dedos rozaron su cuello un segundo y Caleb se puso rígido como si lo hubieran golpeado. Ella lo ignoró, lo sentó en una silla junto al fuego, le sirvió café y lo envolvió con una manta. Afuera, el viento se convirtió en un aullido que hacía temblar la casa. Caleb se levantó de nuevo, alcanzando su abrigo. El ganado, empezó. No, dijo Merci, más fuerte de lo que pretendía. Caleb se giró, sus ojos grises destellaron. No tengo opción, ¿y qué hay de tu responsabilidad hacia mí? La voz de Merci rompió semanas de silencio como un trueno. Hacia tu esposa. Él se quedó inmóvil. ¿Qué dijiste? Preguntó en voz baja. Las manos de Merci se cerraron a sus costados. Su corazón latía tan fuerte que dolía. Dije que soy tu esposa. Te he dado comida, refugio, trabajo, paz, pero tú no me has dado nada que haga de un matrimonio un matrimonio. Ni compañía, ni calor, ni siquiera la verdad.
El viento golpeó la casa. El fuego titiló. La mandíbula de Caleb se tensó. Conocías los términos. Sabía que era práctico, replicó Merci. No sabía qué significaba vivir como una extraña en mi propia casa. Sus ojos se entrecerraron. ¿Y qué crees que comparten las personas casadas? Merci levantó la barbilla, con voz temblorosa pero firme. Conversación, consuelo, contacto. La sensación de que alguien en este mundo se preocupa si vives o mueres. La respiración de Caleb se entrecortó. Parecía un hombre recibiendo un disparo que no esperaba. No lo entiendes, dijo con voz ronca. Entonces ayúdame a entender, suplicó Merci, con la ira convirtiéndose en algo crudo. Dime por qué te casaste conmigo si no puedes soportar estar cerca de mí. Caleb la miró largo rato, como un hombre al borde de un precipicio. Luego dijo, casi como si le arrancaran las palabras. ¿Por qué duele? Merci sintió que su estómago se hundía. ¿Mi presencia te duele? No, espetó él, y la brusquedad la sobresaltó. Se pasó una mano por el cabello, con los ojos brillando por algo que había estado ocultando. Es lo contrario. La garganta de Merci se cerró. Entonces, ¿por qué, Caleb? ¿Por qué el suelo? ¿Por qué la distancia? ¿Por qué este problema del pie como si explicara todo? Caleb se estremeció ante esas palabras como si ella hubiera encontrado su punto débil. Dio un paso hacia ella, luego se detuvo, temblando como si no confiara en sí mismo. Merci, susurró, con la voz quebrada. Eres demasiado joven para saber lo que un hombre puede destruir solo por desear. Y la forma en que lo dijo, como advertencia y confesión a la vez, convirtió la ira de Merci en una curiosidad repentina y aterrorizada. ¿Qué hiciste? Preguntó, apenas respirando. Caleb cerró los ojos un largo segundo. Luego los abrió y dijo. Hace 6 años, tuve una esposa. Merci se quedó helada, y afuera la tormenta aulló más fuerte, como si lo desafiara a contar el resto. Caleb se quedó en medio de la cocina mientras la tormenta sacudía las paredes, y el fuego arrojaba luz sobre su rostro como agua en movimiento. Sus manos estaban tan apretadas que los nudillos parecían blancos. Merci podía verlo luchando consigo mismo, como si las palabras fueran más peligrosas que el viento. Tuve una esposa, repitió, más despacio esta vez. Se llamaba Lillian. Merci sintió que el nombre aterrizaba en su pecho. No habló. Solo esperó, porque algo en sus ojos le decía que la verdad ya lo estaba desgarrando. Tenía 19 años, continuó Caleb, con voz apagada por el viejo dolor. La misma edad que tú ahora. Tuvimos una boda en la iglesia. Vinieron los vecinos. Hubo pastel, música y risas. Pensé que me habían entregado un milagro. Tragó con fuerza y miró la ventana donde la nieve seguía trepando por el cristal. Éramos felices. Quedó embarazada rápido. Planeamos una familia grande. Lo planeamos todo. Merci dio un pequeño paso hacia él, con cuidado, como si pudiera romperse. ¿Qué pasó? La garganta de Caleb se movió. Sus ojos brillaron, pero no dejó caer las lágrimas. El parto fue duro, 2 días. La partera hizo lo que pudo. El doctor llegó tarde. Lillian me apretaba la mano y me decía que me amaba. Seguía sonriéndome como si yo fuera su lugar seguro. Su voz se quebró en las siguientes palabras. Murió minutos después de que naciera el bebé. El niño vivió lo suficiente para que lo sostuviera una vez. Eso fue todo. El aliento de Merci salió en un sonido fino. Se cubrió la boca con la mano, pero no detuvo las lágrimas. Caleb se volvió hacia ella y, por primera vez desde la noche de bodas, no parecía un hombre distante. Parecía un hombre herido. Le prometí, dijo, y su voz bajó como si hablara con una tumba. Le prometí que nunca pondría a otra mujer en ese peligro. Lo juré sobre su lápida. Juré que nunca tomaría de una esposa lo que deseaba y lo llamaría amor si podía matarla. La mente de Merci corría, encajando piezas que antes no tenían sentido, la manta en el suelo, la distancia afilada,
La forma en que la miraba como si se estuviera muriendo de hambre y luego huía como si tuviera miedo. Entonces te casaste conmigo, susurró Merci, y decidiste que no serías un esposo. Caleb se estremeció. Decidí que sería el tipo más seguro. Un proveedor, un protector, no un hombre que toma. ¿Y el problema del pie? Preguntó Merci suavemente, aunque su corazón dolía. Caleb miró sus botas. Si tengo problemas con él, admitió. Una vieja lesión. Algunos días duele y me muevo despacio, pero eso no es lo que me mantiene alejado de ti. Levantó los ojos hacia los de ella. Lo dije porque era más fácil que la verdad. Merci se secó las mejillas con el dorso de la mano. Pensaste que tu toque la mató. La mandíbula de Caleb se tensó. Mi toque le dio el hijo que se la llevó. Caleb, dijo Merci, con voz temblorosa. Las mujeres mueren en el parto a veces. Es terrible, pero no es un pecado. No eres tú apuntando con un arma. Él negó con la cabeza con fuerza. Fui yo quien la deseó. Fui yo quien la puso en esa cama. Fui yo quien vivió mientras ella no. El pecho de Merci subía y bajaba rápidamente. La ira y la tristeza se retorcían dentro de ella. Entonces te castigaste a ti mismo, y me castigaste a mí también. El rostro de Caleb se endureció como si la verdad lo hubiera abofeteado. Pensé que te estaba protegiendo. Merci se acercó hasta sentir el calor del fuego y de él. No puedes protegerme convirtiéndome en un fantasma. La respiración de Caleb cambió. Sus ojos bajaron a su boca, luego se apartaron como había hecho 1000 veces. Merci levantó las manos lentamente, dándole todas las oportunidades para retroceder, y tocó su mejilla. Su piel estaba cálida. Todo su cuerpo se puso rígido, pero no se apartó. Lo siento por Lillian, susurró Merci. Lo siento que tuvieras que enterrarla. Pero yo estoy viva. Estoy aquí y elegí esta vida contigo. Caleb cerró los ojos ante su toque como si contuviera una inundación. Eres demasiado joven para entender lo que arriesgas. Entiendo lo que ya perdí. Dijo Merci, con voz feroz ahora. Perdí a mi padre. Perdí mi hogar. Vine aquí y me casé con un hombre que no me mira a la luz del día. No quiero seguridad que se sienta como estar encerrada. Caleb abrió los ojos. Estaban húmedos. Aterrorizados. ¿Deseosos? ¿Qué quieres? Preguntó con voz ronca. Merci tragó saliva. Su corazón latía tan fuerte que lo sentía en la garganta. Quiero un esposo. Quiero un compañero. Quiero que dejes de esconderte detrás de votos hechos a una mujer muerta y empieces a vivir con la esposa que está frente a ti. Las manos de Caleb se levantaron media pulgada, luego cayeron como si no confiara en sí mismo. Si empiezo, tengo miedo de no poder parar. La boca de Merci tembló en una pequeña sonrisa triste. Entonces empieza despacio. Empieza con honestidad. Afuera, la tormenta golpeó la casa de nuevo, haciendo gemir las vigas. La nieve martilleaba el cristal. El mundo les decía a ambos que no irían a ninguna parte. Merci se puso de puntillas. Bésame, Caleb. Él pareció aturdido, como si la palabra le hubiera atravesado las costillas. Bésame, dijo Merci de nuevo, más suave. Porque lo deseas, no porque te obliguen, no porque te sientas culpable, porque soy tu esposa. Por un largo momento no se movió. Luego las manos de Caleb subieron y enmarcaron su rostro como si fuera algo sagrado y frágil. Sus pulgares temblaron contra su piel. Lo deseé, susurró. Desde la primera noche. Entonces no desperdicies otra noche, suspiró Merci. Su boca descendió sobre la de ella y el beso no fue educado. Fue hambriento. Fue desesperado. Fue el tipo de beso que da un hombre cuando ha estado muriendo de sed y finalmente deja de fingir que puede vivir sin agua. Merci se aferró a él, con los brazos alrededor de su cuello, sosteniéndolo cerca como si hubiera esperado toda su vida para ser abrazada de vuelta. Cuando se separaron, ambos respiraban con dificultad. Caleb apoyó su frente contra la de ella.
Aún tengo miedo. Merci asintió, con lágrimas aún brillando. Yo también, pero prefiero vivir con miedo que morir en silencio. Vivir con miedo, no en silencio. Esa noche no extendió la manta en el suelo. La llevó a la cama en su lugar, y cuando se acostó a su lado fue cuidadoso al principio, como si aprendiera un nuevo idioma, como si tuviera miedo de cada palabra. Merci se volvió hacia él en la oscuridad y colocó su mano sobre los latidos de su corazón. ¿Lo sientes? Susurró, la voz de Caleb tembló. Sí, soy yo, dijo Merci. Todavía aquí, todavía respirando, todavía eligiéndote. La tormenta rugía afuera, pero dentro de la pequeña casa, la fría distancia finalmente se rompió. No de golpe. No como por arte de magia, sino lo suficiente para que el calor comenzara a encontrar su camino de regreso. El invierno se deslizó hacia la primavera, y su matrimonio cambió como cambia el hielo, lento, silencioso, y luego de repente el río vuelve a fluir. Caleb empezó a desayunar sin prisa. Hablaba del rancho y luego de sus pensamientos. Algunas mañanas aún se quedaba en silencio, perdido en recuerdos, pero ya no huía de Merci cuando ocurría. Merci aprendió a sentarse con él en esa sombra sin presionar demasiado, y Caleb aprendió que el duelo no poseía cada hora. Cuando Merci le dijo que estaba esperando un hijo ese verano, Caleb palideció. Sus manos temblaron como si la noticia lo hubiera arrastrado de vuelta a un cementerio, pero Merci tomó su rostro entre las manos y lo obligó a mirarla. Tu miedo viene del amor, dijo. Entonces deja que el amor te guíe. Caleb asintió, con la garganta apretada, y no se fue. Se quedó. La escuchó, e intentó cada día sostener la alegría y el miedo en las mismas dos manos. Los años pasaron como pasan las estaciones de la pradera, duros a veces, hermosos otras, y siempre honestos. Para 1890, la casa del rancho había crecido. Un pequeño porche se extendía al frente. Ahora había risas en el patio. Un niño pequeño persiguiendo un cachorro por el polvo. Una niña con el sol en el cabello caminando con terca determinación. Otro bebé dormido en una canasta cerca de la puerta. Caleb subió del corral una tarde calurosa con polvo en las rodillas y sudor en la frente. Parecía mayor, pero más ligero, como un hombre que finalmente pertenecía a su propia vida. Merci lo recibió en los escalones con un vaso de agua fresca del pozo. Tenía harina en el delantal y sol en los hombros. ¿Tienes visita? Preguntó Caleb, señalando el patio. Dos vecinos llegaron antes, dijo Merci. Volverán cerca de la cena, problemas con la cerca junto al sauce seco. Caleb asintió y tomó el vaso. Entonces sus ojos captaron algo en el banco del porche, un libro de cuero gastado. Merci observó su rostro. El doctor Arrow finalmente envió ese viejo libro de registros del pueblo, dijo suavemente. ¿El que pediste? Los dedos de Caleb se quedaron quietos alrededor del vaso. ¿Lo encontró? Sí, dijo Merci con voz suave. Y leí la página que buscabas. Caleb se sentó como si sus piernas olvidaran cómo sostenerlo. Merci abrió el libro de cuentas y lo giró hacia él. Dice que el parto de Lillian fue demasiado largo, le contó con palabras claras. Dice que el bebé era demasiado grande. Dice que el doctor intentó todo lo que sabía. Dice que no hubo culpa escrita ni para ti ni para ella, solo tristeza. Caleb miró la tinta como si fuera fuego. Su boca se abrió, pero no salió sonido. Todo este tiempo, susurró al fin, y su voz se quebró. Todo este tiempo lo cargué como si la hubiera asesinado. Merci se sentó a su lado y deslizó su mano en la de él. No lo hiciste, dijo. Solo la amaste, eso es todo. Las risas de los niños subieron desde el patio. Alondra cantó en el poste de la cerca. El mundo seguía girando como siempre. Solo el peso sobre los hombros de Caleb parecía ahora más pequeño. Sacó algo de su bolsillo, un viejo reloj de plata, limpio y brillante con un tic-tac constante como un latido calmado. Una cadena nueva colgaba de él, sencilla y fuerte. Lo presionó en la palma de Merci. Para cuando olvide el tiempo, dijo con voz ronca. Tú me lo recuerdas.
Merci cerró los dedos alrededor de él, sintiendo el tic-tac contra su piel. Se inclinó hacia el hombro con hombro y miró la tierra que habían construido juntos, pagada con sudor, paciencia y un amor lo bastante valiente para arriesgar el dolor. Caleb besó su sien lenta y segura. Pensé que el amor era peligro, susurró. Resulta que era refugio. El amor es refugio, no peligro. Merci sonrió, y sus ojos se llenaron de nuevo. Pero esta vez, las lágrimas no eran solitarias. Eran plenas.